El que tiene mis mandamientos y los guarda es el que me ama, y el que me ama será amado por mi Padre, y yo lo amaré y me manifestaré a él. Abran su Biblia en Génesis capítulo 24, desde el 1 al 25. Dice: ya Abraham era viejo, bien avanzado en años, y Jehová había bendecido en todo a Abraham. Dijo Abraham a un criado suyo, el más viejo de su casa, quien gobernaba todo lo que él tenía: pon ahora tu mano debajo de mi muslo, y júrame por Jehová, Dios de los cielos y Dios de la tierra, que no tomarás para mi hijo mujer de las hijas de los cananeos, entre los cuales yo habito, sino que irás a mi tierra y a mi parentela a tomar mujer para mi hijo Isaac. El criado le respondió: quizá la mujer no quiera venir conmigo a esta tierra. ¿Debo entonces volver y llevar a tu hijo a la tierra de donde saliste? Abraham le dijo: cuidado con llevar allá a mi hijo. Jehová, Dios de los cielos, que me tomó de la casa de mi padre y de la tierra de mi parentela, y que me habló y me juró diciendo: a tu descendencia daré esta tierra, él enviará a su ángel delante de ti para que tú traigas de allá mujer para mi hijo. Pero si la mujer no quiere venir contigo, quedarás libre de mi juramento, solamente que no lleves allá a mi hijo. Entonces el criado puso su mano debajo del muslo de Abraham, su señor, y le juró sobre este negocio. El criado tomó 10 camellos de los de su señor y se fue, no sin antes coger toda clase de regalos de lo mejor que tenía su señor. Se puso en camino y llegó a la ciudad de Nacor en Mesopotamia. Fuera de la ciudad hizo arrodillar a los camellos junto a un pozo de agua, a la hora de la tarde, la hora en que salen las muchachas a buscar agua. Y dijo: Jehová, Dios de mi señor Abraham, haz, te ruego, que hoy tenga yo un buen encuentro, y ten misericordia de mí, señor Abraham. Aquí estoy junto a la fuente de agua. Cuando salen a buscar agua las hijas de los hombres de esta ciudad, sea pues que la muchacha a quien yo diga: baja tu cántaro, te ruego, para que yo beba, y ella responda: bebe, y también daré de beber a tus camellos, que sea esta la que tú has destinado para tu siervo Isaac. En esto conoceré que has hecho misericordia con mi señor. Aconteció que antes que él acababa de hablar, salió Rebeca con su cántaro sobre el hombro. Rebeca era hija de Betuel, hijo de Milca, mujer de Nacor, hermano de Abraham. Esta muchacha era de aspecto muy hermoso y virgen, pues ningún hombre la había conocido. Descendió a la fuente, llenó su cántaro y se dispuso a regresar. Entonces el criado corrió hacia ella y le dijo: te ruego que me des a beber un poco de agua de tu cántaro. Ella respondió: bebe, señor mío. Se dio prisa a bajar su cántaro, lo sostuvo entre las manos y le dio a beber. Cuando acabó de darle de beber, dijo: también para tus camellos sacaré agua hasta que acaben de beber. Se dio prisa y vació su cántaro en la pila. Luego corrió otra vez al pozo a sacar agua y sacó para todos sus camellos. El hombre, maravillado, la contemplaba en silencio, pues quería saber si Jehová había prosperado su viaje o no. Antes de entrar en el mensaje, debemos decir que en nuestra cultura ya no es un producto de un cristianismo bíblico. En el mundo ya casi no hay un país verdaderamente cristiano. Nuestros países son países gobernados básicamente por ideas, teorías, actitudes antibíblicas. Casi todo lo que hacemos en nuestra cultura contradice la Biblia. Entonces debe ser para nosotros como una alerta roja que nuestras prácticas en la iglesia son iguales a las prácticas del mundo, porque Santiago 4:4 nos dice: adúlteros, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye en enemigo de Dios. Y Romanos 12:2 nos dice: no os conforméis a este mundo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál es la voluntad de Dios agradable y perfecta. Ahora, ¿qué quiere decir por este mundo? Quiere decir a la manera de pensar de este mundo, que está inundado de pensamientos del maligno, quien está gobernando este mundo. Y si nos dice que tenemos que transformarnos, es porque es muy fácil conformarnos a este mundo. De hecho, es muy natural el ser llevado por la corriente. Y si vamos a transformarnos con la renovación de nuestro entendimiento, tenemos que ir en contra de la corriente de este mundo. Tenemos que luchar, batallar, esforzarnos.
estar empapándonos de nuestras mentes con la palabra de Dios y sacar todas las mentiras que hemos oído en nuestras vidas. Tenemos que lavar nuestras mentes de toda la suciedad que el mundo nos ha puesto y renovar toda nuestra manera de pensar para que lo hagamos bíblicamente, para que tengamos la mente de Cristo. Y muchas cosas que vas a aprender de la Biblia te puedan parecer una locura, pero para Dios todo lo que el mundo ha puesto en tu mente, lo que has creído toda tu vida, es una locura. En la iglesia de hoy casi no hay ninguna diferencia entre el cortejo y el noviazgo, refiriéndonos obviamente a cómo iniciar una relación hacia el matrimonio, de cómo tomar pasos antes del matrimonio, y usamos la palabra cortejo no porque es la mejor palabra para explicar lo que queremos enseñar, sino porque no hay otra mejor, y no todos los que enseñan el cortejo bíblico lo enseñan bien. El mundo lo llama noviazgo, y es totalmente diferente, en donde dos personas se conocen, pasan mucho tiempo juntos solos, donde hay muchas emociones y en donde se entra en el noviazgo sin intenciones inmediatas de casarse. Y por eso los mismos problemas que encontramos en el mundo lo tenemos en nuestras iglesias, porque no estamos viviendo bíblicamente. Estamos como en aquellos días de Israel, viviendo por nuestra cuenta, por nuestra propia cuenta, como dice Jueces capítulo 17, versículo 6. En aquellos días no había rey en Israel y cada quien hacía lo que bien le parecía. Entonces, si no están haciendo las cosas conforme a la Biblia, a la palabra de Dios, están haciendo conforme a lo que bien te parece, a lo que ven tus ojos en este mundo. Dice Oseas capítulo 4, versículo 6. Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio. Puesto que olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Esto y muchas cosas más nos dice en su palabra. Nosotros, como hijos del Dios Altísimo, deberíamos estar viviendo como nuestro Padre nos dice en la Biblia. Todo lo que hagamos lo debemos hacer para la gloria de Él, según nos dice en 1 Corintios capítulo 10, versículo 31. Si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Mis actitudes, mi ropa, mi manera de caminar, mi manera de hablar, mi manera de vivir en la familia, debe glorificar a Dios. Mi hogar debe glorificar a Dios. Todo lo que hay en mi vida debe glorificar a Dios. ¿Y cómo vas a saber cómo glorificar a Dios? Solamente escudriñando y poniendo en práctica la palabra de Dios. Dice 2 Corintios capítulo 15, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. También dice así 2 Timoteo capítulo 3 versículos 16 y 17. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Este libro debe ser tu vida. Todo lo que necesitas saber acerca de la vida cristiana se encuentra en este libro. Dice Proverbios capítulo 29 versículo 18. Cuando falta la profecía, el pueblo se desenfrena, pero el que guarda la ley es bienaventurado. Ahora, algo interesante aquí, en lo que dice Cantares capítulo 2 versículo 7. Yo os conjuro, oh doncellas de Jerusalén, por los corzos y por las siervas del campo, que no despertéis ni hagáis velar al amor hasta que quiera. Esta frase significa que no despertéis, que no perturbéis al amor hasta que ella quiera, que no despierten, que no aceleren la pasión antes de que esté lista para brotar, que no deben entregarse precipitadamente y sin pensar a la pasión del amor, es decir, antes de que el amor despierte por sí mismo. Hasta que un corazón esté unido a otro, hasta que Dios mismo te dé el cariño por la persona que Él quiere para ti. Es una advertencia acerca de no dejar despertar la pasión sexual con cualquier persona que no sea la pareja que Dios ha escogido definitivamente para uno. La pasión sexual no se debe despertar hasta que quiera, esto es, hasta que sea conveniente. Ahora, digamos que el amor se despierta en el corazón de un muchacho o una muchacha cuando tienen 13 o 14 años. Es porque Dios está señalándoles de que es tiempo de que comiencen a prepararse para la masculinidad y la feminidad, para que puedan unirse muchos años más tarde con alguien del sexo opuesto que Dios está escogiendo. Es una señal, es un tiempo para empezar a prepararse.
Cuando sucede este despertar en el corazón de un hombre joven, el joven debe considerar a su padre en todo lo que le sucede al respecto, y es de bendición honrar al Padre, como lo dice Efesios capítulo 6, versículos del 1 al 3. Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Y el padre debería estar ahí y decir: hijo, esto es bueno, esto fue puesto en ti por Dios, y señala que ahora es tiempo para que tomes en serio el reto de asumir la responsabilidad de la masculinidad. Y una vez que hayas hecho esto, yo estaré a tu lado para instruirte, guiarte y ayudarte. Y ya cuando asumas la responsabilidad de la masculinidad, entonces puedes comenzar a pensar en encontrar a una compañera. Y lo mismo para las madres con las jovencitas. Y aquí en nuestra historia, de nuestro texto principal, es más o menos así. Recordemos que cuando Isaac tomó por mujer a Rebeca tenía 40 años, según Génesis capítulo 25, versículo 20. Pero regresemos para explicar el mensaje de hoy. Encontramos en esta historia desde el versículo 1 que Abraham es ya viejo y no está en condiciones de viajar, y se da cuenta que su hijo Isaac necesita una esposa, y le dice a su siervo. Vean que se dirige al más viejo de sus siervos, posiblemente porque Abraham sabe que en aquel siervo encontrará más sabiduría para escoger, y no se dejará guiar por lo que ve, sino por lo que es en todo su ser, una persona íntegra y de buen carácter. Y le dice a Abraham: pon ahora tu mano debajo de mi muslo, y júrame por Jehová, Dios de los cielos y de la tierra, que no tomarás para mi hijo mujer de las hijas de los cananeos, tierra de impíos, entre los cuales yo habito. Vemos que le hace prometer de una manera rara al siervo. Le dijo que ponga su mano debajo de su muslo. Ahora, ¿qué quiere decir esto? En esa época, en el mundo oriental, cuando una persona quería hacer una promesa, lo que hacía era prometerlo por la simiente del otro individuo. En estos tiempos donde los pensamientos toman otro sentido, seguro impactará mucho lo que voy a decirles, pero es lo que se hacía. El que juramentaba ponía la mano en el aparato reproductor del hombre, y ese gesto simbólico quería decir: yo juro por la simiente de tu descendencia que voy a cumplir la palabra. Y de ahí viene la palabra testimonio, y es lo que el siervo de Abraham hizo. Continuamos en el versículo 4. Dice: sino que irás a mi tierra y a mi parentela a tomar mujer para mi hijo Isaac. El criado le respondió: quizás la mujer no quiera venir conmigo a esta tierra. ¿Debo entonces volver y llevar a tu hijo a la tierra de donde saliste? Abraham le dijo: cuidado con llevar allá a mi hijo. Miren que le dice: ni se te ocurra llevar a mi hijo. ¿Y por qué le diría esto? Porque Abraham, que es el padre de la fe, sabía que la elección no iba a entrar por vista, sino por sabiduría de encontrar una persona íntegra y de buen carácter. Amigos, cuando de verdad creen en el Señor y lo obedeces, Él les va a dar lo que les conviene. Recuerden que Él escudriña sus corazones y sabe de sus pensamientos. Así que no te va a dar una persona que no te guste tampoco, sino una persona de la que se van a amar mutuamente. Y para asegurarse manda un ángel con él. Dice en el versículo 7: Jehová, Dios de los cielos, que me tomó de la casa de mi padre y de la tierra de mi parentela, y que me juró diciendo: a tu descendencia daré esta tierra. Él enviará su ángel delante de ti, para que tú traigas de allá mujer para mi hijo. Pero si la mujer no quiere venir contigo, quedarás libre de mi juramento. Solamente que no te lleves allá a mi hijo. Y vean el versículo 12 de que este buen siervo empezó a orar, y luego del encuentro el siervo le dijo a la muchacha cuál era el propósito, y ella le dijo: vamos a casa a hablar con mis padres. Les preguntaré a mis padres, ya que yo estoy dispuesta, si esta es la voluntad del Señor. Y cuando fueron a casa de sus padres, el siervo estaba maravillado de cómo todo estaba encajando en su sitio. Y entonces, al final de la historia, la muchacha decide abandonar la casa de sus padres e irse con el muchacho Isaac y casarse con él. Por su decisión, ella obtuvo regalos que el siervo de Abraham le había llevado para esa joven doncella. Ahora, ¿se han dado cuenta de un pequeño detalle que se nos está pasando por alto?
¿Había visto a Rebeca a Isaac? No. ¿Sabía Isaac cómo era Rebeca? No. De hecho, nos dice en el versículo 64, Rebeca también alzó sus ojos, vio a Isaac y descendió del camello, pues había preguntado al criado, ¿quién es ese hombre que viene por el campo hacia nosotros? Y el criado había respondido, este es mi señor. Tomó ella entonces el velo y se cubrió. Algo interesante aquí. Como todos saben, las orientales llevaban velo, y Rebeca, al darse cuenta de que el que venía hacia ellos iba a ser su esposo, se cubrió el rostro. ¿Isaac le vio la cara? No, solamente le vio los ojos. El criado le contó a Isaac todo lo que había hecho. Luego Isaac la trajo a la tienda de su madre Sara y tomó a Rebeca por mujer y la amó. Así se consoló Isaac de la muerte de su madre. Ven que es muy diferente esta historia a lo que sucede en nuestros días, ¿verdad? Creo que esto nos choca a cualquiera de nosotros, donde hoy en día los jóvenes están acostumbrados de ver a alguien por ahí y de pronto caen enamorados, muchos a primera vista, y empiezan un noviazgo, una relación. Sin embargo, no era así en esta historia. Y hoy en día algunas culturas todavía mantienen ciertos parecidos con esto, como en algunas zonas de Corea. Por ejemplo, supe de un muchacho que iba a casarse, era de ese país. Él era una persona muy alegre, siempre estaba muy animado y un día estaba muy triste. Y cuando se le preguntó por qué estaba así, dijo que iba a casarse. Pero los que le conocían le dijeron, pero si eso era una buena noticia, debería estar contento. Y él le dijo, sí, pero no conozco a la muchacha. ¿Cómo es eso? No entendemos, le dijeron. Yo tampoco, dijo él. Mis padres han escogido a la muchacha y ahora cuando termine las clases, él estaba en Estados Unidos, yo tengo que ir a Corea a casarme. Pero 2 semanas más tarde, antes de que termine las clases, él se enteró por foto de cómo era la muchacha y estaba contento y les decía a todos, ella es guapa. Luego se casaron ese verano, son felices, ya tienen 3 hijos y van por el cuarto. Esto nos toca a nosotros los occidentales. No les estoy diciendo con este mensaje de que deben hacerlo exactamente así, sino que pongan su atención de lo que las enseñanzas de las escrituras nos muestran, porque debido a la cultura en la cual nos vemos envueltos, hacemos cosas en lo que el mundo nos dicta y nunca hemos recapacitado en lo que la Biblia nos muestra. Hay muchas cosas que están en la Biblia y no la acatamos. La Biblia enseña lo contrario a lo que el mundo nos dice. En el mundo el noviazgo es recreativo, es salir juntos por diversión, para hacer satisfacer los deseos de la carne, para entretenerse. Es como una mentalidad consumista de probar diferentes modelos antes de comprar, para hacer alguna adquisición involucrándose en ciertas clases de diversión solo porque piensan que le gustará. Y esto es porque la gente que se dice cristiana no lo son. La mayoría llega a su matrimonio un día y no están solos porque ya le han dado parte de ellos a 5 personas diferentes. Y en su noche de bodas, esas 5 personas vienen con ellos, ya sea que se den cuenta o no. Eso afectará el modo en que mira a su esposo o esposa. Afectará a su matrimonio más de lo que usted se atrevería a creer. Lo primero que necesita darse cuenta es que salir con alguien es un fenómeno moderno, porque si nos devolvemos 150 años atrás, esa forma de vida no lo van a encontrar. Así que tenemos miles de años de historia humana con absolutamente ninguna evidencia de tal práctica. Vivimos en los días presentes y nos preguntamos por qué los matrimonios se han ido por la borda, por qué hay tanta inmoralidad desenfrenada por todas partes, incluyendo los que llamamos el reino de Cristo. Ahora bien, dice en Eclesiastés capítulo 11, versículos 9 y 10, Alégrate joven en tu juventud y tome placer tu corazón en los días de tu adolescencia. Llámese placer a una sensación o sentimiento positivo, agradable o eufórico que en su forma natural se manifiesta cuando un individuo es consciente satisface plenamente alguna necesidad. Anda según los caminos de tu corazón y la vista de tus ojos, dice este versículo. Pero recuerda que sobre todas estas cosas te juzgará Dios, dice el versículo 10. Quita pues de tu corazón el enojo y aparta de tu carne el mal, porque la adolescencia y la juventud son vanidad. Mira lo que dice. Pero recuerda que de todas estas cosas te juzgará Dios. Aparta de tu carne el mal, porque la adolescencia
aproximadamente entre los 11 a 16 años, y la juventud, aproximadamente entre los 16 a 25 años, son vanidad. Este texto se parece a 1 Corintios capítulo 10, versículo 23. Todo me es lícito, pero no todo conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. La Biblia nos hace ver que al llegar a la adolescencia debemos empezar a prepararnos para crecer y madurar y entrar a la juventud más siendo como hombres que como niños. Pero el mundo nos ha hecho creer que la adolescencia es un estado en que se le debe dejar que tome su cauce natural, sin preparación ni disciplina, que continúe en la juventud, y el asunto es que debido a la nula preparación y solo de contemplación en la adolescencia y también en la juventud, los hombres y las mujeres no crecen. Se llaman adolescentes para no llamarse niños, y nadie quiere ser llamado niño, y es un lugar muy seguro de estar. Usted sabe que no es un hombre y nadie lo va a llamar hombre, pero al menos no lo van a llamar niño. Van a seguir actuando como niños sin recibir ese título, pero a la vez nunca están madurando. Pero lo más peligroso de esto es que nadie les dice que si no es un hombre no pueden hacer cosas de hombres, porque queremos hacer cosas de hombres, pero no queremos asumir la responsabilidad de los mismos. Obtienes exactamente lo que quieres sin tener que asumir la responsabilidad por ello. Y luego lo vemos en nuestra cultura, hombres de 30 y 40 años que nunca maduran. Esto sucede lo mismo con las muchachas. Una persona está en condiciones de poder entrar en el cortejo y luego casarse cuando considere al menos estos 3 requisitos que tenga en su vida. En primer lugar, cuando puede asumir el liderazgo espiritual de la muchacha, cuando él puede guiarla espiritualmente y santificarla. Aquí estamos hablando de que ambos son verdaderamente cristianos. Si uno de ellos no es cristiano, es pecado y está fuera de la voluntad de Dios. Porque dice la palabra en 2 Corintios capítulo 6, versículo 14. No os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? Segundo, cuando hayas formado carácter, fuerza e integridad, y que Él sacrificaría su vida, entregándose a sí mismo por ella, como Cristo lo hizo por la Iglesia, según Efesios capítulo 5, versículo 23, y que ha ganado ese tipo de integridad, de respeto, de amor hacia ella, tiene Él ese llamado, que sea llamado de Dios, estará dispuesto a pararse en la puerta a enfrentarse al enemigo si es necesario para protegerla. Tercero, cuando Él pueda asumir el soporte económico de ella, dice 1 Timoteo 5:8, porque si alguno no provee para los suyos, y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Entonces, si el joven no cumple con estos requisitos, no debe considerar entrar en el cortejo y luego casarse. También, muchachas, cuando esta luz se enciende en su corazón, es decir, la atracción por el sexo opuesto, y comienza a despertar por los muchachos, no tienes que reírte disimuladamente o entrar en el coqueteo. No comiences a escribir notas ni a comprar revistas para adolescentes, sino que se mete en la Biblia y dedique su tiempo en escudriñar las Escrituras, bajo el discipulado de una mujer de Dios, y crecerás y te convertirás en una mujer virtuosa, como lo dice Proverbios capítulo 31, versículo 10. Mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Porque su estima sobrepasa largamente a la de las piedras preciosas. El corazón de su marido está en ella confiado y no carecerá de ganancias. Le da ella bien y no mal todos los días de su vida. Aquí vamos a ver 2 cosas importantes que nos manda la Biblia. Por un lado nos dice resistir y por otro nos dice huir. Por ejemplo, nos dice en Santiago capítulo 4, versículo 7, someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Vean que dice huid, pero les mostraré 2 versículos donde nos dice huye. Dice en 1 Corintios capítulo 6, versículo 18, huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, pero el que fornica contra su propio cuerpo peca. También dice en 2 Timoteo capítulo 2, versículo 22, huye también de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz con los de corazón limpio y invocan al Señor. Según la Biblia, hay por lo menos 2 fuentes de tentaciones con las cuales un verdadero cristiano se enfrenta.
La primera fuente de tentación es la concupiscencia que existe en la naturaleza humana, es decir, en nosotros mismos, que todavía vivimos en esta naturaleza humana que lleva a la inercia al pecado. Y la segunda fuente de tentación es por Satanás, que viene de manera externa. Cuando viene así de manera externa podemos resistirla, pero cuando la fuente de tentación viene de nuestra propia concupiscencia, debemos huir. Por ejemplo, cuando una habla de la lujuria juvenil, dice que hay que huir, que es más peligrosa que el diablo mismo. Ven, en este caso no hay que pelear, hay que huir. Usted puede orar, ayunar, leer la Biblia, y si al final se queda solo con la chica, será tentado y probablemente caer en ella. Debemos huir de ambientes que provocan tentación, de estar solos con la otra persona y en medio del fuego. Entonces la Biblia nos dice que no deben de estar juntos solos así. Dios no te va a dar poder para hacer algo que ya te ha dicho que no lo hagas, que no estés en esa situación. Para terminar vamos a hacerlo con un precioso salmo, el 119, versículo 9. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Y aunque no somos de este mundo, estamos en este mundo que está lleno de impurezas. A cualquier parte donde iremos, descubriremos que la tentación conduce a la vida impura. El salmista hizo una pregunta que nos preocupa a todos. ¿Cómo podemos permanecer puros en un ambiente impuro? No podemos hacerlo en nuestra propia cuenta, sino que debemos tener consejos y fortaleza mucho más dinámicos que las influencias tentadoras que nos rodean. ¿Dónde encontramos esa medida de fortaleza y sabiduría? Leer la palabra de Dios y al practicar lo que en ella dice. Amén.